¿Qué tal, amigos? Saludamos a todos nuestros hermanos y amigos en el nombre del Señor Jesucristo. Estamos aquí a través de este medio de internet para hablar un tema un poco controversial para algunos. No obstante, para los que tenemos el Espíritu Santo, es un tema que nos trae una clara revelación de quién es Dios y de la unicidad de Dios. Quiero compartir con usted por unos minutos nada más el tema importante que muchas veces a muchas personas les crea cierta confusión, y es la palabra hebrea Elohim. La palabra que se usa comúnmente para Dios en el hebreo es Elohim. Esta palabra original aparece en casi cada pasaje del Antiguo Testamento. Nosotros en español lo leemos como Dios, más el original es Elohim. Es una palabra plural, ¿sí?, que significa o se escribe o se traduce como dioses. Es una palabra donde mucha gente se toma para decir que Dios es una pluralidad de personas, cosa que contradice a las Sagradas Escrituras. La mayoría de los eruditos concuerdan que el uso de la palabra plural, Elohim, indica la grandeza de Dios o sus múltiples atributos, cosa muy contraria a una pluralidad de personas o personalidades. Los judíos ciertamente no interpretan la forma plural como algo que compromete el estricto monoteísmo de la Biblia. Grandes eruditos llegan a indicar que esta pluralidad, la forma de la palabra Elohim en su pluralidad, ¿sí?, significa que los hebreos pluralizaban sustantivos para expresar grandeza o majestad. Presta atención, no significa pluralidad de persona, sino grandeza o majestad de aquel o aquello a quien están pluralizando. Un ejemplo bíblico en Génesis 32:30, la palabra Elohim indica la manifestación singular de Dios en forma humana a Jacob. Aparece la palabra Elohim, más ¿cuántas apariciones le sucedieron a Jacob, o cuántas personas, si podemos decirlo de esa manera, se le aparecieron a Jacob? Creo que todos concordamos en que indica la singularidad de la persona o la manifestación que aparece a Jacob. Los israelitas usaron la palabra Elohim para el becerro de oro en Éxodo 32. Ahora bien, vuelvo a repetir, ¿se traduce o se escribe como dioses? Claro que sí. ¿Significa pluralidad de dioses? Claro que no. Porque el becerro de oro, al cual se le aplica también la palabra Elohim, no deja de ser un solo becerro y no 2 o 3 o 100 becerros. El relato bíblico indica claramente un solo becerro. Usted puede leerlo, Éxodo 32:4, verso 5, verso 8, verso 19, etcétera, etcétera. El Antiguo Testamento usa con frecuencia la palabra Elohim para dioses paganos singulares. Por ejemplo, Jueces 8:33. Hay un dios pagano llamado Baal-Berith y se le usa la palabra Elohim para describirlo. Indica que son muchos dioses, está hablando de un dios llamado Baal-Berith. Jueces 11:24 habla de Elohim pagano llamado Quemos. ¿Son muchos Quemos? No, es un dios pagano. Jueces 16:23 habla del dios pagano a quien también describe como Elohim, llamado Dagón. ¿Cuántos Dagones había? ¿Recuerda usted cuando los filisteos robaron el arca? Aquel dios que pusieron frente a él el arca se llamaba Dagón. ¿Cuántos dioses eran? ¿Cuántos cayeron postrados delante del arca? Un solo dios, pagano, por supuesto, también llamado como Elohim. Seguimos en la Biblia, Segunda de Reyes, capítulo 1, verso 2 y 3. Tenemos otro dios pagano a quien también la Biblia lo denomina Elohim. Este se llamó Baal-Zebub.
Y podemos seguir con Nisroch en Segunda de Reyes 19:37 y muchos más. El punto de estos breves minutos es llegar a la conclusión de que Elohim no significa pluralidad de personas, sino pluralidad de majestad de la persona a quien se está describiendo u haciendo mención. La Biblia aún aplica la palabra Elohim a Jesucristo. Salmos 45 verso 6, Zacarías capítulo 12 verso 8 al 10, Zacarías 14 5. Y nadie sugiere que hay una pluralidad de personas en Jesucristo. Muchos amigos trinitarios dicen Elohim significa la Trinidad allá en la creación o en el Antiguo Testamento, donde está el Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Bien, más cuando la Biblia llama Elohim a Jesucristo, ¿qué decimos de esto? ¿Hay un Jesucristo mayor, un Jesucristo menor, un Jesucristo Espíritu Santo, aparte del Dios Padre y del Espíritu Santo? Claro que no. Claro que esto es un trabalengua, claro que esto es politeísmo o la creencia de muchos dioses. Entonces, si vamos a usar Elohim para decir que Dios es una composición de varias personas, tenemos que también aplicarlo a Jesucristo, porque Él también fue llamado Elohim. Sin embargo, creo que nadie en su juicio cabal pensaría que Jesucristo es una pluralidad de personas, aparte de la pluralidad de personas en la deidad, lo cual es un disparate. Por eso es que nosotros queremos compartir a través de estas breves enseñanzas la palabra de Dios y lo que ella nos revela acerca del único y sabio Dios, nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Este sustantivo nunca está expresado o usado en el sentido de dioses cuando es aplicado al Dios de la Biblia. Tampoco es cierto que simbolice la Trinidad, ni implica un número de personas divinas en la deidad. Se sabe con certeza que Elohim es usado para señalar al Dios de la Biblia como único, pero en quienes se reúnen todos los atributos divinos. Preste atención: amor, bondad, ciencia, conocimiento, gracia, inteligencia, justicia, majestad, misericordia, perdón, poder, sabiduría, santidad, soberanía, etcétera, 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 etcétera. ¿Qué es lo plural de Elohim cuando se refiere a Dios? Es la pluralidad de atributos y majestades de este Dios todopoderoso. Podemos concluir que Elohim es la suma majestática del Dios único. El significado final de Elohim es una pluralidad de atributos y poderes. Los hebreos pluralizaban los sustantivos para poder expresar de esta forma la grandeza o la majestad. Básicamente, la forma plural de Elohim solo puede ser entendida como expresión de la majestad de Dios y no como una pluralidad de personas en la deidad, lo cual está basado sobre la insistencia tanto de la fe judía como del uso idiomático del término acerca de que solo hay un Dios único, y porque el sustantivo solo es usado en situaciones que definitivamente representan la única personalidad de este Dios. Mis estimados amigos, escríbanos, déjenos su comentario acerca de lo que usted entiende por Elohim. Mas sin embargo, todos llegamos a la conclusión de que hay un solo Dios. Y si vamos a pluralizar en personas a este Dios, tomando como referencia Elohim, no podemos decir que son 2 o 3, porque da lugar a 100 o a 1000. Mas sin embargo, todos estamos de acuerdo en que hay un solo Dios verdadero que se reveló a su pueblo y se manifestó en carne para traernos salvación. Y ese único Dios verdadero, la única pluralidad que habita en él, es la pluralidad majestática, la pluralidad de atributos que se centran en el solo ser llamado Dios, quien se manifestó en carne en Jesucristo. Dios le bendiga, será hasta nuestro próximo video. Espero su comentario, con respeto por supuesto, estaremos respondiendo a sus inquietudes. Los saluda y lo bendice el pastor Josué de Asís. Dios le bendiga.